Hoy es un día especial porque vamos a hablar del poder de la voz de Dios. ¿Cuántos quieren voz de Dios? Bueno, el Señor, estamos viviendo en un tiempo en que el Señor habla y habla en una forma poderosa. Y lo mejor que nos puede pasar a todos nosotros es que Dios nos hable, que Dios nos dé una palabra. Y no quiero parecer soberbio, no es un acto de soberbia lo que voy a decir, pero lo que voy a compartir en esta mañana es voz de Dios, palabra de Dios. No me voy a ir, no vengo acá a contar experiencias personales, ni mi forma de pensar, ni mi ideología, solo vengo a compartir la palabra de Dios, la palabra de Dios. La misma palabra que seguramente si hace tiempo que venís a la iglesia, venís recibiendo o mirando por medio de las redes. Pero esa palabra es la que nutre nuestras vidas y fortalece a la iglesia. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Quiere decir que cuando uno recibe la palabra, cuando uno recibe la palabra de Dios, bueno, nuestra fe comienza a aumentar. Comienza a aumentar. Por eso, si hay algo que siempre decimos, aquellos que están desanimados, que están tristes, que están angustiados, que quizás han perdido las fuerzas, y el planteo que te hacen esas personas es, ¿para qué voy a ir a la iglesia si estoy tan mal? ¿Para qué voy a buscar que Dios, a ver qué me dice Dios, si estoy muy mal? Todo lo contrario. Ahí, en ese pozo, en esa angustia, es donde tenés que buscar palabra de Dios. Y la palabra de Dios te va a empezar a levantar. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Tu fe va a ir aumentando por la palabra. Tu espíritu se nutre. Tu alma se fortalece y estabas débil y ahora comenzás a levantarte. Quizás los problemas no cambiaron por ahora, porque ahora empezás a convertirte en un hombre o en una mujer de fe. Y esa fe te va fortaleciendo y empezás a tener conquistas de fe sobre tu vida, sobre tus problemas. ¿Y todo por qué? Porque tu fe ha ido aumentando por la palabra de Dios. Por eso este momento que estás recibiendo palabra de Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque tu alma y tu espíritu se nutre. Lo mismo los que están conectados en este momento también. Allí en sus hogares están recibiendo palabra de Dios. Si están atravesando por alguna dificultad, algún problema, bueno, necesitan que su fe aumente para poder afrontar esa situación, para poder atravesar por esa dificultad o esa tormenta. Bueno, con fe, recibiendo la palabra, va a ser totalmente distinto a quedarse desanimado con los brazos caídos. Por eso, la palabra es la que nos levanta. Y hoy necesitamos voz de Dios. ¿Cuántos necesitan que Dios les hable? Bueno, recibí, prepárate porque hay palabra de Dios para todos nosotros en esta mañana. El poder de la voz de Dios, el poder. Y si hay alguna estructura en nuestra mente, en nuestro corazón, también estar dispuestos a que se rompa. Eso es un acto de humildad, cuando uno se presenta delante de Dios, decir, Señor, si tenés que cambiar algo en mí, hacelo. Yo quiero que tu palabra tenga poder. Si en mi forma de pensar algo se tiene que renovar, hacelo. Estoy dispuesto con tal de recibir tu palabra y que ella cumpla el objetivo en nuestras vidas. Amén. ¿Sabe también que dice la Biblia? Que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, nunca. Cuando uno da la palabra, yo por ejemplo en este momento que doy la palabra de Dios, que voy a compartir la palabra de Dios, siempre vuelve con el objetivo que esa palabra ha sido lanzada. Yo en este momento voy a sembrar palabra de Dios sobre este lugar y sobre los hermanos que están recibiendo el mensaje en las redes. Bueno, esa palabra va a cumplir el propósito en tu vida
en tu familia. Es como una semilla, cuando uno comienza a sembrar una semilla, tarde o temprano empieza a haber cosecha, frutos. Siempre, siempre esto sucede. Bueno, la palabra de Dios cumple el objetivo sobre nuestras vidas. Por eso también es muy importante en este momento abrir tu corazón para que Dios pueda sembrar. Y eso va a traer resultados de bendición a tu vida. A las familias que están también buscando la bendición, abran el corazón porque la semilla va a traer una gran cosecha. Y me animo a decir que esa cosecha va a ser en un tiempo récord. Va a ser, enseguida se ven los resultados porque la palabra de Dios tiene poder. Voz de Dios. Vamos a ir a un salmo. ¿Qué nos dice el salmo? Salmo 29, versículos 3 al 4. Dice, la voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. Así es la voz de Dios. Dios no es tibio para hablar, sino todo lo contrario. Y más en estos tiempos, Dios va a hablar a nuestras vidas en forma majestuosa, contundente. Aquellos que buscamos de Él, su palabra va a estar disponible y Dios se va a hacer entender. Por eso, si hay algo que debemos saber de este mensaje es que tenemos que estar tranquilos. Porque muchas veces los cristianos piensan, Dios me va a hablar, Dios tiene algo para decirme. Quédate tranquilo. El primero que anhela hablar a su pueblo es Dios. Y hay voz del Señor, hay voz de Dios para nuestras vidas. Así que el Señor te va a hablar. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos? Bueno, prepárate porque viene un tiempo en que Dios va a hablar mucho a su pueblo, a sus hijos, a todos nosotros. Así que tenemos que estar preparados, preparados. Y va a ser en forma majestuosa, contundente, contundente. La palabra de Dios, cuando Dios habla, lo hace en una forma fuerte. Y va a insistir. Seguramente, y aquí pueden dar fe muchos de los que están escuchando, recibiendo el mensaje, o también en la iglesia, en esta sala, muchas veces pueden dar fe de esto, de que Dios insiste. Y seguramente estás en este lugar, o estás en las manos de Dios porque realmente Dios insistió con su voz muchas veces en tu vida. Te habló, insistió, hasta que le abriste la puerta de tu corazón. Y así va a seguir obrando en todos nosotros, aquellos que amamos al Señor. Dios va a seguir insistiendo. Si Él quiere decir algo, si Él quiere hacer algo, Él va a seguir insistiendo. La voz de Dios va a llegar a nuestras vidas. Vamos a ver, primer punto de esta palabra. Dios nos habla, debemos estar dispuestos a escucharlo. Esto es muy importante. Muchas veces podemos tener nuestros oídos escuchando un montón de cosas, de voces, ruidos, pero no captamos todo, no prestamos atención a todo. Esta es la realidad. Sucede muchas veces que escuchamos información, gente que nos habla, y también con respecto a la palabra de Dios recibimos, pero no estamos dispuestos a retener y entender todo. Es más, el gran mal que hay en esta sociedad, en estos tiempos, es que hay muchas personas que escuchan, pero no alcanzan a oír o entender lo que han escuchado, no retienen por falta de atención o por estar distraídos en otras preocupaciones. Bueno, esto puede pasar con la voz de Dios. Dios habla, pero uno no está dispuesto a escuchar. Entonces, este primer punto es muy importante para tener voz de Dios, tener la disposición a escuchar a Dios.
La disposición, estar dispuestos. Por eso decíamos al comienzo, si Dios habla, ¿estás preparado? Si Dios te da una palabra, ¿estás abierto o quizás vas a cerrar tus oídos? ¿Vieron que muchas veces cuando escuchamos algo que no queremos escuchar, qué hacemos? No, esto no puede ser. Inclusive hasta el movimiento de taparnos los oídos. ¿Por qué? Porque uno no está dispuesto a escuchar algo. Esto puede pasar con la voz de Dios. Esto puede acontecer que Dios habla y uno no está dispuesto a escuchar. Es más, si vemos la sociedad, el mundo, así como Dios nos habla a nosotros, la realidad es que Dios le está hablando a todos. Dios está llamando a todos porque la voluntad de Dios es que el mundo se salve. La voluntad de Dios es que el mundo conozca a Cristo. Quiere decir que en este momento Dios está hablándoles a todos, pero no todos están dispuestos a escuchar. Entonces, tenemos que empezar a prepararnos y tener la disposición, decir, Señor, yo quiero oír tu voz. Voy a prestar atención. No sé, los que son casados, a ver, ¿cuántos matrimonios hay acá? Pocos matrimonios, mira, muchos solteros, pero esto es muy común en las parejas. En las parejas, cuando, a mí no me pasa, yo lo he escuchado en otros, que por ahí tu mujer te habla y vos, ¿qué dije? No prestaste atención. Ese que dije es tremendo. ¿Me escuchaste? Sí, te escuché, pero no grabé nada. El grabador se me había apagado hace un rato. Bueno, a veces puede pasar que alguien te habla y vos estás viajando en algún lugar que nadie conoce. Bueno, esto es muy normal. En nuestra manera de oír, así es el hombre, la mujer. Pero también lo más triste es cuando esto nos pasa con Dios. Cuando Dios te habla y vos estás viajando, vaya a saber dónde con tus pensamientos. Esto puede pasar. Entonces, la disposición a escuchar es muy importante. ¿Cuántos quieren recibir voz de Dios? Bueno, tenés que estar dispuesto a escuchar. Prestá atención, porque seguro que Dios ya en este momento está hablando. Ya en este momento Dios te está diciendo algo. Prestá atención, concéntrate. ¿Por qué? Porque Dios tiene palabra para tu vida. Dios tiene una palabra rema, una palabra justa para cada situación. Siempre hay voz de Dios para sus hijos, para la iglesia, dispuestos a escuchar. Otra enseñanza. Debemos afinar nuestro oído a su voz para ser guiados. También tenemos que tener el oído afinado a que Dios nos hable. ¿Por qué? Porque acá es donde tenemos que inclusive saber discriminar la voz de Dios con otras voces. Nuestro oído, nuestra atención tiene que estar enfocada en lo que Dios dice y saber dejar a un lado aquellas voces que quizás no tienen nada que ver con la voz de Dios, inclusive son nocivas a nuestras vidas. Y estamos viviendo un periodo en que hay muchas voces, hay mucha información. Continuamente escuchamos opiniones, enseñanzas que tienen que ver con la vida, que muchas veces están muy lejos de lo que Dios realmente dice, de lo que Dios quiere decir. Y uno tiene que aprender a seleccionar. Tenemos que afinar nuestro oído a la voz de Dios. Porque si hay voz de Dios, hay guía. Vamos a ver qué nos dice el libro de Isaías. Isaías 30:21 dice, tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, fíjese lo que Dios te va a decir, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Ahí viene la guía. Dios tiene la capacidad de decirte anda para acá o anda para allá. Dios si prestás
atención a su voz, Él te va a ir guiando en el camino. Pero para eso tenemos que estar atentos con nuestros oídos. Tenemos que estar atentos y también afinar el oído porque hay tantas voces. Hay muchas voces que te van a decir anda a la izquierda y anda a la derecha. Y no hablo de política, hablo del camino de la vida. Anda para acá, anda para allá. Y también a veces tiene que ver con las ideologías. Hay muchas formas de pensar, filosofías, ideas políticas en la vida. Y uno va a escuchar continuamente eso. Está bien esto, está mal esto. Está bien la vacuna, no está mal está mal la vacuna. Es mentira esto, es verdad esto. La pandemia es verdad, la pandemia es mentira. Bueno, uno escucha voces continuamente. ¿A cuántos les ha pasado todo esto? Continuamente. Tenés que tomar esto, tenés que tomar jugo de naranja, tenés que tomar agua con limón. Bueno, consejos. Todos somos, y más los argentinos. Los argentinos todos somos científicos, todos. Vos vas al mecánico y estás hablando y te dice, no, yo me voy a dar tal vacuna. ¿Y por qué? Y porque esa vacuna, la plataforma, la etapa número 4 es así. Un científico me habló. Y era el mecánico que te arreglaba el auto, pero se transformó en científico de un día para el otro. Bueno, así uno escucha continuamente voces y opiniones. Todos son médicos, todos son científicos, todos son economistas, todos son líderes espirituales, todos. Voces. Pero la voz que realmente necesitamos es la voz de Dios. Que Dios nos hable. Y para eso debemos afinar nuestro oído. Y cuando afinamos nuestro oído, Dios te va a decir, anda para la izquierda, anda para la derecha, quédate quieto, seguí caminando, anda más rápido. Él te va a guiar. Por eso es tan importante, es el tiempo de buscar la guía de Dios. Y Él nos va a ir hablando. En cada situación necesitamos que Él nos guíe. Necesitamos que Él nos guíe. Por eso, querido hermano, hermana, es tiempo de buscar y decirle, Señor, necesito de tu voz. Necesito que me hables. Y el Señor te va a guiar, esa es la promesa. Eso es lo que Dios nos dice. No vamos a andar a ciegas. Aquí nos dice Isaías que Él va a dar directivas precisas a sus hijos, a todos nosotros. A los que nos están mirando en las redes, va a haber directivas precisas de lo que debemos hacer. Solamente hay que buscar su voz. Es tiempo de buscar su voz. Y Dios va a hablar. El Señor va a hablar. El Señor tiene la palabra preparada para hablarnos. Así que, dispuestos, oído afinado. Otro consejo. Nosotros elegimos la voz que queremos escuchar. Porque hay una parte que es muy importante. Dios habla, pero la disposición a escuchar es nuestra. La elección, lo que uno elige, es una decisión personal. Porque también podemos tener a alguien que no es voz de Dios, que es la voz que nosotros escuchamos. Puede ser un líder político, puede ser un pensamiento filosófico, humano, puede ser alguien, un familiar. Uno escucha un familiar y toma como voz y como guía esos consejos. Bueno, también ahí depende la decisión. Si estamos dispuestos a escuchar voz de Dios, o qué otra voz vamos a escuchar. La iglesia tiene que tomar la decisión. ¿Qué otra voz va a escuchar si no es voz de Dios? Voz de Dios. ¿Qué otra voz? Muchas veces escuchamos voces que no tienen nada que ver con Dios. Y para esto se necesita decidir. Quizás estamos al lado de alguien que no es una buena voz, no es un buen consejero o consejera, pero es una voz que nos persuade, nos habla y nos hace tomar decisiones, y son decisiones erradas porque no es voz de Dios.
Entonces uno también en la vida, en Cristo, tiene que tomar una decisión. Esta voz no la voy a escuchar. Esta voz no me sirve. Yo quiero escuchar voz de Dios. Por eso la elección es tan importante. Aprender a elegir qué voz queremos escuchar. ¿Cuántos quieren voz de Dios? Bueno, empezá a sacarte de aquello que te rodea, de tu vida, las voces que no son buenas. Por ahí tenés una voz, ¿por qué? Porque Dios te dice que la voz de Dios nos da fe, porque la fe es por el oír, y el oír es por la palabra. Quiere decir que cuando Dios habla, tu fe aumenta. Por ahí tenés una voz que es consumidora de fe, que esa fe que Dios te da cuando te habla, viene esa voz, que puede ser hasta una persona, que te habla y la fe se te derrumba. ¿No has tenido algún compañero de trabajo que te dice, esto va de mal en peor? O que te dice, este invierno va a ser terrible, como todos los inviernos de tu vida te dijeron lo mismo, este invierno va a ser bravísimo. Bueno, ¿por qué? Porque esa es una mala voz, esa es una mala voz. Y tu fe empieza a decaer. ¿Por qué? Porque no es voz de Dios, es voz del otro. Por ahí hasta el mismo diablo es el que te habla. Y siempre te tira mala onda. Y siempre te dice, sos un fracasado, sos una fracasada. Todo te sale mal, no servís para nada. Bueno, voz que no es de Dios. Y uno tiene que aprender a empezar a sacarla, a quitarla, sacarla, cerrar nuestros oídos a su voz y muchas veces tomar la decisión de, acá no hay buena voz. Acá con este que tomo mates, a veces no hay buena voz. Entonces, solamente tomo un mate y me voy. Bueno, ahora no se puede tomar mate tampoco. Ahora mate tampoco, pero ¿me entienden? O te tomás un café con alguien que no es buena voz. No es buena voz. Y uno tiene que aprender a elegir. Necesitamos la elección de voz de Dios. Por ahí tenés algún compañero, amigo, hermano, hermana, que sí es vocero de Dios. Sí te va a compartir palabra de Dios. Y vos ves que cuando hablas con esa persona, tu fe aumenta, tu fe se levanta. Bueno, ahí hay voz de Dios. Seguí recibiendo. Por ahí tenés compañeros que te inspiran en la fe, que cuando te dan una palabra vos estabas quizás caído y esa palabra te levantó. Bueno, ahí hubo voz de Dios, voz de Dios. Esa voz te va a sacudir. Eso es lo que debemos buscar. Voz de Dios, voz de Dios. Otra enseñanza, saber identificar la voz de Dios de otras voces. Porque también hay gente que dice, Dios me habló, y después los hechos muestran lo contrario. Se equivocaron, Dios no les habló. Creyeron que era voz de Dios, pero no la pudieron identificar. No la pudieron identificar. Esto puede pasar, puede pasar. Por eso, lo que decíamos hace un momento, nuestro oído se tiene que ir afinando. En el andar en Cristo tenemos que afinar nuestro oído a su voz. No es que comenzamos en el Señor y ya sabemos y tenemos todo claro. No, necesitamos afinar nuestro oído. Vamos a leer una historia en la Biblia de alguien que tenía un llamado de Dios desde muy pequeño. Aún la Biblia nos enseña que el propósito era en el vientre de su madre. Dios ya tenía un propósito. Ya en el nacimiento Dios hizo un milagro. El profeta Samuel. Pero él tuvo que aprender a oír voz de Dios. Y vamos a leer un pasaje que nos deja muchas enseñanzas. Primera de Samuel, capítulo 3. Versículo 2, vamos a leer bastante, así que prestemos atención, lo que nos dice la palabra. Dice, una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado, el sacerdote Elí, ¿no? La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios.
De pronto el Señor llamó, Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar, Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? No te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Puede pasar esto, que quizás todavía no identificás su voz porque nunca habías recibido algo de Dios. Nunca habías recibido voz de Dios. Pero fíjense qué pasó. Así que el Señor llamó por tercera vez. Y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento, Elí, el sacerdote, se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y ahí es donde Dios le habló. Ahí si usted sigue esta historia va a ver que Samuel, donde recibe nuevamente voz de Dios, le dice, Señor, habla porque tu siervo oye. El oído comenzó a prestar atención. Ya la disposición estaba. Y ahí es donde este hombre se convirtió en un profeta que recibió muchos mensajes de parte de Dios. Mucha voz de Dios, no solamente para su vida, sino para toda la nación. Durante todos los años que él vivió aquí en la tierra, siempre hubo voz de Dios para él. ¿Cuántos quieren tener la misma experiencia de Samuel? Todos, ¿verdad? Que Dios nos hable. Lo maravilloso es que hay voz de Dios para nuestras vidas. Dios tiene mucha palabra. Dios no escatima la palabra para sus hijos. Solamente tenemos que estar preparados. Por eso también, como Samuel, puede ser que hasta hoy seamos inexpertos en la voz de Dios, en la voz del Señor. Quizás hasta hoy no identificamos bien, pero esto también tiene que ver con un ejercicio. Le pasó a uno de los más importantes profetas de la Biblia. Tuvo que ejercitar su oído para la voz de Dios. Y es lo mismo que nos dice el Señor en esta mañana. Es tiempo de ejercitar nuestros oídos para recibir voz de Dios. Si estamos preparados, Dios va a hablar. Si estamos preparados, Dios va a insistir. Porque a mí me gusta este pasaje porque vemos que Dios insiste. ¿Por qué? Porque el primero que quería que Samuel afinara su oído a la voz de Dios era Dios mismo. Y Dios va a insistir en tu vida y Él te va a hablar las veces que sea necesario hasta que tu oído identifique su voz. Solamente debemos estar dispuestos. Hasta que tu oído pueda seleccionar la voz correcta, porque Samuel inclusive pensaba que la voz era del sacerdote, de este anciano, y había cierta confusión. Esto puede pasar, que no identificamos bien cuando Dios habla o cuando no es Dios. Pero lo que te dice el Señor en esta mañana, que Él va a insistir, va a hablar y te va a hablar varias veces. Solamente si hay alguna duda en tu vida, si no tenés claro si es voz de Dios o no, solamente decirle, Dios mío, habla que tu siervo oye. Estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a recibir. Habla Señor, habla. Pero debemos ejercitarnos, debemos prepararnos para eso. Es muy importante ejercitarnos, que nuestro oído se ejercite, empezar a sacar de nuestra vida tantas voces que nos hablan que no son las correctas.
Por eso empezá a identificar aquello que te ha hablado hasta ahora y no te sirvió, no te inspiró, te quitó la fe, te robó la esperanza, te llevó a un lugar de odio y no de amor. Dios cuando nos habla nos lleva a un lugar de amor, su amor nos fortalece, pero hay voces que nos llevan a odiar, nos llevan a no querer. Bueno, empezar a sacar, hacer a un lado todas esas voces y empezar a enfocarnos en la voz de Dios. Y si hay cierta confusión, si hay algo que no tenemos claro, solamente decir, Señor, yo estoy dispuesto a escuchar tu voz. Habla. Tu siervo, tu sierva, oye. Y Dios te va a hablar, Dios te va a hablar. Pero no solamente te va a hablar por eventos proféticos de 50 años en adelante. No, te va a hablar por problemas en tu vida, de tu vida cotidiana. Dios te va a hablar. ¿Cuántos quieren tener pareja? Están solos y anhelan formar un hogar. A ver, levanten la mano. Sí, muy bien. Bueno, los que levantaron la mano, hay voz de Dios, Dios te va a hablar. Quizás también en las redes hay alguien que está solo, sola y quiere la guía de Dios. Dios te va a hablar y te va a mostrar quién va a estar a tu lado. Va a haber voz de Dios para eso. Voz de Dios. Dios habla. ¿Cuántos tienen el anhelo de llevar a cabo una carrera, un sueño? Poner una empresa, un negocio, un emprendimiento. Bueno, hay manos levantadas. Busquen voz de Dios. Voz de Dios. Dios les va a hablar y te va a decir, anda para la izquierda, anda para la derecha. Te va a ir guiando. Esa voz de Dios te va a guiar, te va a guiar. Busquemos voz de Dios. Es tiempo de buscar y decir, Señor, habla porque tu siervo oye. Habla. Y si te cuesta identificar su voz, insistí. ¿Por qué? Porque Dios habló varias veces a Samuel. No es que habló una sola vez y por eso Samuel se quedó con ganas de seguir escuchando voz de Dios. No, Dios insistió y luego de que el oído de Samuel se afinó, que le dijo, habla que tu siervo oye, dice la historia que Dios le dio un gran mensaje. Le reveló acontecimientos que eran para su vida y para toda su nación. Quiere decir que Dios habla y cuando ves que prestás atención, cuando ves que hay disposición, cuando ves que tu corazón está abierto a recibir su voz, Él comienza a hablar más. El problema sería, ¿qué pasa si Dios no está hablando? Y hubo tiempos en que hablaba, bueno, quizás es que ya cerraste tus oídos a la voz de Dios. Cerraste tus oídos a todo lo que Dios venía diciendo. Entonces Dios dijo, no voy a seguir hablando hasta que no me preste atención. Como pasaría con tu esposa, con tu esposo o cualquier persona que te habla y no le prestás atención. ¿Qué decimos? No hablo más hasta que no me preste atención. Quizás Dios está esperando lo mismo, hasta que tu oído se afine, hasta que tu actitud de corazón esté dispuesta y el Señor va a comenzar a hablar y va a haber palabra, voz de Dios contundente, majestuosa, que puede cambiar el destino de tu vida, el destino de la iglesia, el destino de tu nación, el destino de familias enteras. Para eso es la voz de Dios. Porque cuando Dios habla, cuando Dios envía su voz, es para un propósito. En el caso de Samuel era un propósito. Esa palabra no iba a volver vacía. Esa palabra iba a cumplir un objetivo. Esa palabra iba a ser transformadora. Por eso también estar preparados, porque cuando Dios habla, puede ser para cambiar algo, puede ser para transformar. Puede ser para que tomemos una decisión, para que cambiemos el camino. ¿Qué tal si vas por la derecha y Dios te dice, anda por la izquierda? ¿Estás dispuesto a cambiar? Lo que nos dice Isaías, si te dice el Señor, anda por derecha y vos estabas por izquierda, ¿estás dispuesto a cruzarte
de vereda o vas a seguir tu camino? Eso es disposición. Y para eso debemos estar preparados. Para eso la palabra de Dios cumple un propósito. Dios para eso va a hablar. Para que tomemos decisiones. Estar preparados a tomar decisiones. Samuel se convirtió en una persona que oía la voz de Dios y la manifestaba. Se convirtió en una persona que recibía voz de Dios continuamente, pero ejecutaba lo que Dios le mandaba hacer. Y estoy seguro que en esta mañana el deseo de Dios es ese para nuestras vidas, que todo lo que oigamos de su voz se pueda llevar a cabo. Disposición. Amén. ¿Cuántos están preparados para llevar a cabo la voz de Dios? Voz con propósito. Otra enseñanza. La voz de Dios solo la entienden los que han nacido de nuevo. Si quizás hay alguien aquí que no cree en Dios, o alguien que está recibiendo el mensaje, para él todo lo que estoy diciendo es una locura. Es algo que no tiene ni pies ni cabezas. Es más, si tenés a alguien que está a tu lado, puede ser familiar, puede ser compañero de trabajo, y le decís, Dios me habló, te va a mirar y te va a decir, estás totalmente loco, ¿verdad? Cada día estás más loco. Andá al psiquiatra y tomá la pastilla porque seguro que estás delirando. Por eso esto solo lo podemos entender las personas que tenemos al Señor en nuestras vidas, los que hemos nacido de nuevo. Por eso no pretendas que los demás entiendan tus experiencias. No lo van a entender a no ser que tengan a Dios en sus vidas. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. La Biblia nos dice, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, para los que no creen. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Cuando hablamos con alguien que no es salvo, que no tiene a Cristo en su vida, esto es una ridiculez. Buscar la guía de Dios. Imagínate que le decís a alguien que no cree, para hacer un negocio vas a buscar que Dios te hable. Para casarte vas a buscar que Dios te hable. Para servir a Dios vas a buscar que Dios te hable. Y te va a mirar y te va a decir, estás loco. Dios no te puede hablar. Porque no conoce, porque le parece algo ridículo. Por eso es un tema que solo lo podemos hablar entre los que creemos. Es un tema que solo lo podemos hablar entre los que sabemos que Dios tiene la capacidad para hablarnos. No te avergüences de buscar voz de Dios. No te sientas un loco o una loca por eso, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Tenés que saber que si buscás voz de Dios, va a ser lo mejor que te puede pasar en tu vida, tener el consejo divino. El consejo divino te va a adelantar tiempos. El consejo divino te va a llevar a los mejores lugares, a las mejores oportunidades, va a abrir las mejores puertas. El consejo divino puede hacer que se te adelanten tiempos de tal forma que lo que te llevaba toda una vida, en el Señor se soluciona en un instante. Así es el consejo de Dios. Por eso es tan importante buscar voz de Dios. El consejo de Dios te puede librar de malas decisiones, de decisiones equivocadas. ¿Cuántos de los que se han casado y no buscaron voz de Dios y hoy dicen, ay, si Dios me hubiese hablado antes, si me hubieses hablado, si hubiese escuchado tu voz? Por ahí Dios te dice, yo hablé, yo te lo decía. Ahora, bueno, esto puede pasar, voz de Dios. O uno está encaprichado en hacer algún negocio, alguna oportunidad, estamos ciegos porque queremos algo que después uno dice, ¿para qué lo compré? ¿Para qué hice esto? ¿Para qué puse este negocio? Lo hice para mejorar y tengo más deudas que antes.
Bueno, por ahí Dios te dice, necesitabas voz de Dios, voz de Dios. Si hay algo que nos deja tranquilos, el Señor con su palabra es que Él quiere seguir hablando. Él sigue hablando. Solamente nosotros tenemos que afinar nuestro oído para oír su voz. Afinar, estar dispuestos, apartar de nuestro alrededor todas las voces que quizás son contrarias a la voz de Dios. Que nada apague la voz de Dios. Y Dios va a comenzar a hablar. Dios va a comenzar a aconsejarte. Y los consejos van a ser contundentes, fuertes, poderosos, majestuosos. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Otra enseñanza. La pregunta sería, ¿qué voz estás escuchando hasta hoy? ¿Qué voz? Puede ser que escuches voz de Dios, pero por ahí prevalecen más en tu vida otras voces. Bueno, tené cuidado. Es tiempo, los que somos hijos de Dios, tenemos que buscar voz de Dios. No podemos encerrarnos a las otras voces, pero sí podemos darle mayor importancia o menor importancia a otras voces. Sí podemos ver que hay voces que no le debemos dar tanta relevancia a nuestras vidas. Saber qué es importante y qué no. Muchas veces la voz de Dios queda en un lugar, en el último lugar, y escuchamos otras voces primero. Entonces la pregunta es, ¿qué voz escuchamos? ¿Qué voz es importante para nuestras vidas? Y empezar a elegir, empezar a ver que hay consejos que tienen que ser para nuestras vidas. En el primer lugar tiene que estar la voz de Dios. Y eso es lo que las decisiones que tomemos conforme a la voz de Dios van a ser determinantes. Otra pregunta. ¿Qué sucede cuando escuchamos su voz? Porque no es cuestión de que Dios esté hablando y nosotros ni nos movemos. O que siempre, Señor, háblame, quiero tu voz. Y Dios te habla y no pasa nada. No cambiamos, no tomamos decisiones. Dios te dice, derecha, y vos izquierda. Dios te dice izquierda, y vos no, derecha. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos con la voz de Dios? ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos? ¿Estar dispuestos a cambiar? Tomamos decisiones. Si Dios nos habla, tomamos decisiones. Si la voz de Dios te habla a tu vida, a tu corazón, tomás decisiones o seguís por tu camino. ¿Qué hacemos con la voz de Dios? Los cristianos tenemos que estar dispuestos a que si hay voz de Dios, a cambiar. Totalmente distinto al mundo que no cambia. El mundo tiene decisiones rígidas y está dispuesto a seguir y que los demás lo soporten, lo toleren. Nosotros los hijos de Dios estamos dispuestos a que si Dios nos habla, cambiamos de decisión. Cambiamos. La decisión que sea. Si Dios te dice algo, cambia, toma una decisión de un lado al otro, pero hacelo porque estás obedeciendo a la voz de Dios. Porque cuando obedecemos a su voz, ahí es donde está la bendición. Ahí es donde está la victoria. Ahí es donde nuestra vida es cambiada, es transformada. Otra pregunta. ¿Cómo reconocemos su voz? Y aquí vamos a leer un pasaje bíblico que nos abre el panorama. Es simple. Para saber reconocer su voz, la mejor manera está en el libro de Juan capítulo 10, versículo 27. Fíjense lo que dijo Jesús, hablando sobre las diferentes voces. Los religiosos cuestionaban la gente que lo seguía a Jesús. Y fíjese, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie
puede quitármelas. Siendo oveja del Señor, estando en su redil, vamos siempre a escuchar su voz. ¿Y cuál es la promesa? Nunca vas a perecer, nunca. Cuando leo este texto también pienso, nuestros sueños no van a perecer, nunca. Y dice, nadie puede quitármelas. Cuando estamos en su redil, escuchando su voz, nadie te puede sacar de ese lugar, nadie. Jesús es claro, dijo, nadie puede sacármelas. El lugar de hijo de Dios, de ese lugar nadie te puede sacar porque estamos pastoreados por el mejor pastor, por Jesús. Somos sus ovejas. Hay palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos están preparados para recibir esta palabra? Para darle lugar. Bueno, les invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Aleluya, aleluya. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. Abrimos nuestro corazón para que Dios nos hable. Gloria a Dios. Habla. Señor, dejo a un lado todas las voces y doy lugar a tu voz. Señor, doy lugar a tu voz. Y estoy dispuesto que si tu voz me habla, yo tomo una decisión. Solamente estas tres cosas. Te invito a levantar tus manos, a todos los que nos están acompañando, levantá tus manos allí en tu hogar y recibí esta palabra. Señor, habla que tu siervo, que tu sierva oye. Estoy dispuesto a recibir tu palabra. Señor, estoy dispuesto a que si tu voz me habla, yo tomo una decisión. En el nombre de Jesús. Señor, cerramos nuestros oídos a todas las voces, a todos los consejos, a todo lo que no me edifica, a lo que me saca de un lugar de fe. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, si yo escucho esa voz, aún una voz interna de mi conciencia, una voz que tiene que ver más con mis fracasos, con mis temores, con mis dudas. Señor, yo dejo de escuchar esta voz, renuncio a esa voz. Quiero hacer tu voluntad, quiero oír tu voz en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en esta mañana bendecimos tu palabra, Señor, y declaramos que esta palabra no vuelve vacía, no vuelve vacía. Por eso, Señor, te pido que la palabra de Dios vuelva con grandes propósitos. Señor, hablale a la iglesia, dale palabra rema, dale consejos específicos. Señor, oro por aquel hermano y hermana, por aquellas familias, Señor, que están perturbados, están preocupados, confundidos por tantas voces y tienen que tomar decisiones y no saben cuál tomar. Señor, te pido que en sus mentes, en sus oídos, se despejen todos esos ruidos. Señor, todas esas voces que causan tanta confusión. Señor, y que tu voz sea nítida, penetrante. Señor, que tu voz ahora sea firme, contundente, majestuosa, y que llegue a sus corazones, para que entiendan, para que sepan que están haciendo tu voluntad, en el nombre de Jesús. Señor, abrimos nuestros oídos. Le pedimos al Espíritu Santo que esté quitando toda sordera espiritual. Esté quitando ahora toda dureza en nuestros oídos y en nuestro corazón para oír voz de Dios. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Si se ha levantado en la iglesia, si se ha levantado en alguna vida la voz de la incredulidad, la voz de la negatividad, la voz del pesimismo, la voz de la codicia, de la ambición,
la voz de la vanidad, y está prevaleciendo más que la voz de Dios, Señor, ahora en el nombre de Jesús, esas fortalezas se caen ahora. Caen ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Y abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios. Abrimos todo nuestro ser a la voz del Señor y declaramos que en este tiempo Dios nos va a hablar. Una declaración de fe. Dios nos va a hablar. El Señor nos va a hablar. Él te va a hablar fuertemente. Es tiempo en que Dios habla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien.